El tema de hoy es ángulos. Definición de ángulo, medida y congruencia. Recordando la definición de ángulo, dice que es la abertura que forman dos rayos, el ángulo AB y el rayo AB y el rayo AC, que se unen en un punto común, punto A, llamado vértice. Tenemos el rayo AB y el rayo AB y el rayo AC, que se unen en un solo punto, el punto A. A este punto le llamamos vértice. El ángulo mostrado se puede designar de varias maneras. Lo podemos nombrar como el ángulo A, tomando como nombre el punto del vértice, o nombrando los tres puntos, el ángulo A, B, C, o al revés, el ángulo C, A, B, o el ángulo X. No se debe confundir el símbolo del ángulo, este es el símbolo del ángulo, con el símbolo de menor que. Para medir ángulos se usa el transportador. La unidad que utilizamos para medir ángulos es el grado y se simboliza con este circulito que tengo aquí. Por ejemplo, 90 grados se expresa como 90 grados. Si escribimos 90 y escribimos el símbolo de grados. Y tenemos lo que es el transportador. Aquí tenemos la graduación exterior que va de 0 a 180. La graduación interior que va de 0 a 180 también. La línea horizontal que marca donde empezamos a contar 0 grados y el borde. Y aquí el centro, donde ubicamos el vértice para medir los ángulos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Dice, mida con el transportador el ángulo PAC de la figura de la derecha, esta figura que tenemos aquí. Vamos a medir el ángulo. Con el transportador lo que hacemos es ubicar el centro del transportador. Aquí. Ubicamos el centro aquí del transportador en el vértice. Aquí. Y esta línea, el borde aquí tiene que ir con esta línea aquí, con este rayo AB. La línea horizontal tiene que ir aquí. Si se fijan aquí, vamos a empezar a contar. Como les dije, el centro del transportador lo ubicamos en el vértice y empezamos a contar desde aquí. Vamos a contar con la graduación que está aquí exterior. Ya va de 10, 20, 30, 40. Quiere decir que la medida del ángulo, este es el símbolo de ángulo, el ángulo PAC es igual a 40 grados. Estamos midiendo aquí cuánto mide y lo que medimos es la abertura. Es la abertura lo que estamos midiendo de aquí a aquí. Me dice que son 40 grados. Dos ángulos que tienen la misma medida se llaman ángulos congruentes. Si el ángulo A y el ángulo B son congruentes, se escribe así: el ángulo A es congruente, este es el símbolo de congruencia, con el ángulo B. O también podemos decir la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B. Entonces estos dos van a ser congruentes. Vamos a ver este ejemplo. Dice, con la ayuda del transportador, trace el ángulo, el símbolo del ángulo, AOB, tal que la medida del ángulo AOB sea igual a 30. Entonces lo primero que vamos a hacer es trazar un rayo. Vamos a pasar un punto aquí y aquí. Vamos a trazar un rayo. Aquí el vértice se va a llamar O, porque si se fija aquí, me dice el ángulo AOB. Entonces la letra que está en medio es O. Entonces eso va a ir en el vértice. Aquí vamos a poner B. Y la letra que va a ir aquí la vamos a llamar A. Entonces me dice que tenemos que medir un ángulo que mida 30 grados. Entonces con el transportador, ubicamos el centro del transportador aquí en el vértice. Y el borde aquí, la línea horizontal, va a ir emparejada con este que tenemos aquí. Entonces vamos a empezar a contar. Me dice que son 30 grados. Y ve aquí tenemos 10. Vamos a empezar a contar desde aquí. 10, 20, 30. Entonces aquí marcamos 30 grados. Y con la regla trazaríamos aquí, uniendo este punto con este.
Entonces ya tenemos, aquí va a ser la letra A, que sería el ángulo AOB. Entonces este ángulo de aquí, esta abertura de aquí, sería 30 grados. Miremos otro ejemplo. Con la ayuda del transportador trace el ángulo ABC, tal que la medida del ángulo ABC, esto significa que la medida del ángulo ABC es igual a 120. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a trazar un rayo aquí, un punto aquí, me dice que es ABC. Entonces B tiene que ir en el vértice, C lo vamos a ubicar aquí y trazamos un rayo aquí. Tenemos ahora transportador. El centro del transportador lo ubicamos aquí. El centro del transportador lo ubicamos aquí donde va a ser el vértice. Y me dice que tiene que medir 120. Entonces vamos a contar desde aquí. Aquí sería 0, aquí tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Aquí marcamos. Y con la regla unimos estos dos puntos. Aquí sería A. Y esta abertura es el ángulo que mide 120 grados. Y así marcamos un grado con el transportador, midiendo un grado. Entonces, de tarea a usted les quedaría esto: hacer con el transportador un ángulo de 45 grados, uno de 140 y uno de 160.